Vamos a ver la vida de Jonás, ¿verdad? Una historia de desobediencia y misericordia. Es lo que vamos a estar viendo. Y hoy vamos a tener el tema número 1. Y fíjense el tema, el nombre del tema es Mis intentos por desobedecer a Dios y las consecuencias. Mis intentos por desobedecer a Dios y las consecuencias. Y voy a leer Jonás 1:12. Y la palabra de Dios es bendita y dice: Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, verdadero, misericordioso, Señor. Estoy muy agradecido, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Gracias. Señor, en esta tarde te pedimos, antes que nada, que nos perdones porque te hemos fallado, Señor, en este día, Señor. Perdónanos y oramos que en esta tarde tú nos hables, Señor, porque queremos tu palabra, queremos tu consejo, Señor, y que bendigas esta serie que hoy vamos a iniciar, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, de edificación, Señor, y que podamos aprender aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Bueno, antes que nada vamos a ver una breve introducción al libro, ¿verdad?, de Jonás. Y bueno, ¿quién escribió este libro? Miren, el libro de Jonás fue escrito principalmente en tercera persona. Si lo lees, te vas a dar cuenta. No nombra de manera explícita al profeta como el autor de su propio relato, pero no hay ninguna duda, ¿verdad? Ni ninguna razón para dudar de la inspiración, ¿verdad? O de la veracidad histórica de este libro, que se identifica, ¿verdad? En Jonás 1:1, ¿verdad? Dice, como hijo de Amitai. Entonces, el profeta Jonás, nosotros creemos que fue el que fue inspirado a este libro. Ahora, como les digo, pudo haber sido otra persona que escribió, ¿verdad? Pero eso no cambia el significado ni lo rico que hay en él, ¿no? ¿Okay? Entonces, Jonás 1:1 se identifica como el de la historia, ¿ok? Entonces, el profeta Jonás era de un pueblo llamado Gat-Efer, ¿verdad?, que estaba cerca de Nazaret, en el área que posteriormente llegó a ser conocida como Galilea, ¿verdad? En Segunda de Reyes 14:25 se puede ver esto, ¿no? Bueno, entonces esto hace que, fíjense, que Jonás sea uno de los pocos profetas que fueron de Israel, ¿verdad?, del reino del norte. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando más o menos en este tiempo, en la cronología, ¿verdad?, de este libro? Miren, durante los años que Jonás fue profeta, Israel se destacaba entre las naciones en cuanto a lo político, pero las cosas se hallaban inestables en lo espiritual, ¿verdad? Está situado en el reinado de Jeroboam II, en el 793, ¿verdad?, al 753 antes de Cristo, ¿verdad? Y Jeroboam fue un rey muy malvado, ¿verdad?, que vio la expansión de las fronteras de Israel hasta su extensión más grande desde la época de Salomón. La prosperidad creciente dio lugar a una cultura materialista, ¿verdad?, que prosperaba a base de la injusticia de los pobres y los oprimidos. Esto fue lo que inspiró, ¿verdad?, uno de los mensajes claves de Amós, porque Amós fue un contemporáneo, ¿verdad?, profético de Jonás. Bueno, sin embargo, en lugar de instruir a Jonás de que profetizara a su propio pueblo, Dios lo llamó, lo comisionó para que fuera a Nínive, una ciudad asiria, ¿verdad? Al principio, Jonás no estaba dispuesto a hacer el viaje hacia el nororiente, ¿verdad?, para entregar el mensaje de Dios, por lo que fue en dirección contraria hacia el punto más occidental que él conocía, es decir, Tarsis, que probablemente está ubicada en lo que hoy es España, ¿no?
Bueno, después de que Dios logró girar, ¿verdad?, a Jonás hacia la dirección correcta, el profeta obedientemente profetizó al pueblo de Nínive en el tiempo en que Asurdán III, es decir, el año 772 al 754 a.C., estaba en el trono de Asiria. Aunque por algún tiempo Asiria había tenido una débil condición política, para la época de Jonás, su crueldad hacia los cautivos y otros indeseables era muy conocida en Israel, eran crueles. Y eso creó una necesidad obvia para el mensaje de arrepentimiento que traía Jonás. Miren, Jonás nos da a nosotros, a los lectores, una imagen, fíjense, de muerte y resurrección de Cristo cientos de años antes de que eso aconteciera. Ahora, ¿por qué es tan importante Jonás? Fíjense, el mensaje profético de Jonás a los asirios es un ejemplo, esto tenemos que entender, ¿verdad? Es un ejemplo del interés que Dios tiene de que todas las naciones de la tierra se alejen del pecado y de la adoración a los ídolos, ¿verdad? Y que reconozcan a Dios como el único Dios verdadero, ¿ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, Jonás es uno de los 3 profetas escritores a quienes Jesús mencionó por su nombre durante el ministerio de Jesús terrenal, ¿no? Los otros a quien mencionó Jesús fue Isaías y Daniel. Además, Jonás recibió más que una simple mención. De hecho, Jesús se identificó con la jornada de 3 días que estuvo el profeta en el vientre del gran pez, haciendo referencia a eso como un presagio de su propia muerte, ¿verdad? Cuando pasaría 3 días, como dice la palabra, en el corazón de la tierra, antes de su resurrección. Entonces, miren, la identificación de Jesús con Jonás, precisamente en el punto más bajo de la vida del profeta, hace una voz de eco con el libro de Hebreos, cuando dice que es necesario que en todo sentido Él, es decir, Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Esto es en Hebreos 2:17, ¿no? El libro de Jonás, entonces, se mantiene como un importante vínculo en la cadena profética, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros porque nos da una imagen de la muerte y de la resurrección de Cristo muchos años antes, ¿no?, de que esto aconteciera. Ahora, ¿cuál es la idea central de este libro? ¿Cuál es la idea central? Bueno, aunque había recibido el llamado de Dios, Jonás no pudo ver más allá de su propio deseo egoísta de que el castigo divino cayera sobre los asirios. ¿Cómo podía Dios decirle que llevara el mensaje de juicio al pueblo y luego simplemente tener misericordia de ellos cuando se arrepintieran? Antes de que Jonás pudiera transmitir su mensaje, tenía que pasar algo muy importante en su vida, ser quebrantado. ¿Okay? Tenía que aprender algo acerca de la misericordia del Señor. Y muchas veces, a través de ser quebrantados, aprendemos la misericordia del Señor. Bueno, a través de que Jonás huyó a Tarsis, ¿verdad? De que lo lanzaron por la borda, ¿verdad? A través de que estuvo dentro de un gran pez, de la lección práctica de la vid y el gusano. La vida de Jonás demuestra de una manera poderosa un versículo clave que está en Jonás 2:9, donde dice que la salvación es de Jehová. ¿Ok? Bueno, y debido al poder supremo de Dios, solamente Él sabe, ¿verdad?, dónde derrama su misericordia. Y nosotros no somos quien para decirle a Dios, este sí, este no, ¿verdad? Dios sabe, no importa la maldad que podamos cometer, el Dios de la salvación es misericordioso para con todos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este libro para nuestras vidas? Porque tiene muchas aplicaciones. Miren, ¿te has encontrado alguna vez peleando contra Dios, hermano? ¿Te has encontrado alguna vez peleando contra Dios? Cuando nuestros deseos, ¿verdad?, jalan para un lado y los deseos de Dios jalan para el otro. Bueno, Jonás se encontró en esa misma condición. Y por un tiempo sus deseos se impusieron a los de Dios. Eso era lo que él creía, ¿no? Como nosotros lo podemos ver en nuestras propias vidas. Bueno, Dios cumplió sus propósitos
sus propósitos a través de Jonás, aun cuando esto, en serio, tuvo que llevar a Jonás a una buena dosis de humillación y de quebrantamiento de un corazón orgulloso. Si bien al final Jonás obedeció a Dios, proclamó su mensaje, bueno, su historia no termina ahí. Jonás profetizó a Nínive, aunque no sentía, escuchen esto, alegría al hacerlo. Aquí encontramos entonces otra lección para nuestras vidas. Alinear nuestros deseos, escuchen esto, con los de Dios, siempre es un proceso. Siempre es un proceso. Miren, el hecho de que nosotros podamos cumplir externamente la voluntad de Dios no quiere decir que nuestros corazones estén alineados con el suyo. Miren, Dios deseaba las acciones y el corazón de Jonás. Él desea también nuestras acciones, pero nuestros corazones. Bueno, ya con este panorama general, ahora sí vamos a empezar con la enseñanza. ¿Están listos? Ok, bueno. Hoy vamos a tener entonces, como lo dije, el primer tema. Y el primer tema una vez más es mis intentos por desobedecer a Dios y las consecuencias. Y quiero tomar una vez más el texto. Vamos a estudiar ahorita desde el versículo 1 hasta el 17. Eso es lo que vamos a ver, o sea, el capítulo 1. Y vamos a ver ahí, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2015, ¿ok? Y Jonás 1:12, quiero leer este versículo, dice, levantadme y echadme al mar y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Y vamos a leer Jonás del 1 hasta el 17 de corrido, después lo vamos a explicar, ¿ok? Yo lo voy a leer en la Reina Valera 2015, ¿ok? La palabra de Dios es bendita. Fíjense, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Job y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios, quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros, vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién os ha sobrevenido este mal. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Él respondió, o sea, Jonás, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió, levantadme y echadme al mar y se les calmará, pues yo sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, no nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia, y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo
y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, pues aquí vemos que Jonás huye, ¿verdad? Jonás no quería estar con nadie. Jonás estaba enojado y pues lo único que él quería era dormir, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en este tiempo, Jonás tenía un grave diagnóstico, ¿verdad? Psiquiátrico. Ahora, fíjense, sinceramente, durante mucho tiempo, nosotros hemos leído este libro, y yo lo he leído, ¿verdad? Sobre la historia de Jonás, un gran pez que se lo tragó. Pero ¿saben algo? Hay algo muy importante de este libro que nos da una gran enseñanza, ¿verdad? No solamente para los niños, porque para los niños también se hacen dibujos y eso, ¿verdad? Pero para nosotros, miren, en serio, yo al leer este libro, pues pasaba desapercibido algo. Jonás no sabía su final. Jonás no sabía todo lo que iba a pasar. Nosotros ya lo leemos, ya no lo sabemos de memoria. Miren, nosotros podemos leer y pensar que cuando Jonás le dijo a los marineros que lo tiraran al mar, él estaba reconociendo su culpabilidad y quería recompensar sus errores. Eso es lo que pensamos, y podemos hasta hablar de una decisión heroica, ¿no? Sin embargo, en serio se los digo, he descubierto algo muy importante. Una vez más, Jonás nunca había leído su propia historia. ¿Ok? Jonás nunca había leído un libro que se llamara Jonás. Miren, Jonás no sabía lo que iba a suceder. En serio estoy convencido, se los digo en serio por la palabra de Dios, que si Jonás hubiera sabido que al ser arrojado al agua le estaría esperando un gran pez con la boca abierta para tragárselo, no hubiera pedido que lo echaran al mar. No lo hubiera pedido. Entonces este libro está en serio lleno de hechos teológicos maravillosos. Y Jonás 1, del 1 al 2, ¿verdad? Comienza diciendo: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Miren, Jonás odia a la gente de Nínive. Quiero que entendamos esto. Este pueblo de Nínive había atacado a la nación de Jonás. Bueno, Jonás, como un buen, ¿verdad?, patriota, aborrece a aquellos que lo invadieron y destruyeron a su país. Miren, los habitantes de Nínive eran muy crueles, cometían atrocidades. Quiero que entiendan esto está en la cultura, contra las mujeres, ya se imaginarán, contra los niños, contra los ancianos. Jonás no podía olvidar eso, todo lo que había él escuchado y lo que él mismo había visto con sus propios ojos. Y ahora al Señor se le ocurre que Jonás vaya a predicar esa ciudad. Tenemos que entender eso, hermano. Porque si no entendemos, nomás vamos a tener una idea que Jonás fue un profeta desobediente. Pero tenemos que internalizar esta historia para poder entender a este hombre. ¿Ok? Miren, el profeta, como diríamos ahorita, estaba traumado. Y lo que Jonás quería, Jonás deseaba que Dios castigara a Nínive y que los destruyera. Jonás no quería darles la posibilidad de que se arrepintieran y Dios los dejara sin castigo. Un ejemplo para contextualizar eso es más o menos así, miren. Más o menos sería como si nos regresáramos a la Segunda Guerra Mundial y le hubiéramos pedido a algunos judíos que hubieran escapado, los que estuvieran esparcidos por ahí, ¿verdad?, que empezaran a juntar una recolecta, un dinero, para ayudar a los nazis que estaban en los campos de concentración, aquellos que los habían torturado, aquellos que habían matado a sus familiares. Bueno, Jonás es un hombre que está lleno de prejuicios y no sabe que ese Dios rebosa de amor y compasión aún con los malvados. Jonás odiaba a los ninivitas.
Miren, han transcurrido alrededor o más de 2700 años. Habían transcurrido muchos años, ¿verdad? De todo lo que había pasado. Y los sentimientos entre los habitantes de esas regiones estaban muy dolidos. Jonás 1:3, Jonás entonces decide huir de la presencia de Dios. Jonás creía que si se alejaba lo suficiente, porque yo tengo un mapa ahí, nomás que ya no, ahora no proyectamos, pero luego a lo mejor lo vamos a hacer para que pudieran ver cómo está de distante Tarsis de Nínive. Está muy lejos, está de una punta a otra. Y, o sea, lo que quiero que entiendan es que Jonás, voy a poner un ejemplo aquí, yo estoy aquí en Mexicali, ¿sabes qué? Me voy a Roma. ¿Sí me entienden? O sea, un lugar distante donde según yo nadie me conozca. Eso es lo que quería él. Irse al otro extremo, pensando que Dios no lo iba a encontrar. Así es la huida a Tarsis para Jonás. Miren, a veces, hermanos, mucha gente quiere huir de ese Dios. Yo no sé si tú te acuerdas en tu vida, pero mira, a mí cuando me hablaban de Dios, yo salía corriendo, porque mis planes en ese momento iban en contra de los planes de Dios, como que dejar muchas cosas que yo hacía. Bueno, tenemos que internalizar la vida del profeta Jonás. Cuando Dios nos encontró, nos buscó, nuestras vidas iban a otra dirección, ¿sí o no? Iba a un rumbo diferente. A lo mejor estábamos pensando en una carrera, a lo mejor estábamos pensando en nuestras vidas solamente, o tenemos vidas desordenadas, pero no compaginaba nuestra vida con los planes de Dios para nosotros. ¿Ok? Y no sabemos cuáles son los planes, no sabíamos cuáles eran los planes de Dios para nosotros, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, el profeta Jonás era lo que Dios estaba haciendo con él. ¿Y cuántas veces nosotros, así como el profeta, hemos sido heridos y actuamos como queriendo huir de Dios? ¿Cuántas veces queremos ir, verdad, a ese lugar distante que se llama Tarsis para no acordarnos de lo que Dios quiere que hagamos? Para no acordarnos de Tarsis, ¿verdad? Para no acordarnos de Nínive. Miren, las escrituras nos relatan que lo que había en Tarsis, miren, en Tarsis, no vamos a ir ahí porque nomás quiero hacer la mención. Miren, en Primera de Reyes 10:22 leemos que Salomón, escuchen, tenía en el mar la flota de Tarsis. Ok, con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis. Ok, ¿qué era lo que había en Tarsis? En Tarsis había oro, había plata, había marfil. ¿Ok? Entonces, por supuesto que el oro y la plata nos hablan de riquezas, ¿verdad? El marfil, pues olvídate, es un material donde se hacían, y más que nada en aquel entonces, muchas cosas, los colmillos de los elefantes. Era un producto muy apreciado, ¿verdad? Era algo muy importante, ¿verdad? Para ellos. Entonces, esto tenemos que ver para que se den cuenta que en Tarsis era un lugar donde había dinero. Entonces, quiero que entiendan también que Jonás no solamente dijo, no, sabía que en Tarsis había prosperidad. No solamente se quería ir a un lugar, quería ir a un buen lugar. ¿Entienden? Eso tenemos que entenderlo. Miren, no hay nada de malo en querer prosperar o ir a un lugar próspero. Yo les voy a decir algo que yo les digo a mis hijos. A mí me gustaría vivir en Estados Unidos, hermanos. Se los digo en serio. A mí me gustaría vivir en Estados Unidos porque conozco la cultura de Estados Unidos, porque tengo amigos en Estados Unidos donde sus hijos tienen otra vida. La escuela, las oportunidades. Sí, o sea, eso es verdad. Así que no es malo en sí eso. El problema es qué voy a hacer. Porque yo me puedo ir para allá y podemos trabajar allá y bueno, muchas cosas. Y ya estando allá se pueden tramitar cosas. Bueno, por la ayuda humana podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Para llegar a ese lugar.
es ahí donde está el problema. Cuando llegamos a un lugar, cuando queremos ir a un lugar, huyendo de los designios de Dios. ¿Entienden? Entonces, no es malo querer estar en otro lugar, pero lo que sí es malo es qué son los medios que vas a utilizar para estar en ese lugar. ¿Ok? Entonces, miren, a veces Dios nos pone en lugares donde no disfrutamos mucho la estancia. Yo me acuerdo con el hermano Tony, que maneja aquí en las calles y ya ve que aquí hay más baches que calle, ¿no? Entonces cada brinco que pega dice, ay, con Mexicali. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no está eso, pues, ¿me entienden? No está tanto bacheo como aquí. Y es otro estilo de vida, ¿ok? Entonces miren, cuando Dios entonces quiere enviar al profeta a Nínive, está diciendo, mira, aparte de ir a amar y mostrar misericordia a aquellos que no amas, ¿okay? Aparte te voy a enviar a un lugar donde no está tu corazón, donde no vas a ir a triunfar. ¿Ah? Y si eso no nos gusta mucho. Ahora, bueno, el versículo 4 nos presenta el primer hecho extraordinario, hermanos, de este libro. Dice así, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Miren, aquel que lo controla todo había decidido enviar una tormenta. En el versículo 5 nos dice, pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Miren, tenemos que notar que Jonás se apartó del resto de la gente. No quería estar con nadie. Miren, la verdad yo creo que pues esto no es normal, ¿verdad? Este es probablemente su primer viaje marítimo que tenía. Y bueno, ¿qué esperamos? No sé, si alguien ha viajado por primera vez a un lugar, si se acuerda, lo que queremos es estar viendo el paisaje, ¿sí o no? Lo que queremos es disfrutar ese viaje. Pero esto no estaba en el profeta, él no estaba disfrutando ni interesado con lo que estaba sucediendo. Miren, cuando uno hace un viaje para huir de algo, de alguien, lo menos que queremos es socializar con la gente. Por eso creo que el hecho de que Jonás se haya apartado de la gente y se haya echado a dormir es normal. Lo que sucede es que Jonás está profundamente deprimido. El aislamiento, ¿verdad? Y un sueño excesivo, pues es un síntoma de la depresión. En el versículo 6 se dice que el capitán se le acerca a Jonás y le dice con una voz de autoridad, ¿qué te pasa, dormilón? Imagínense, me puedo imaginar a Jonás medio dormido, ¿verdad? Y abre sus ojos ahí, ¿verdad? Y le responde, a mí no me pasa nada, solamente estoy tomando una siesta, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, la voz autoritaria del capitán, ahora quiero que entiendan estos detalles, porque un capitán no va y busca a la gente así nomás por buscarla, para eso hay otras personas, pero esa era una situación de emergencia, donde el único extraño era uno que se había subido. ¿Okay? Entonces el capitán va y lo busca, ¿verdad? Le dice, levántate e invoca a tu Dios. Quiero que entiendan porque parece que no hay, pero hay mucho aquí. Invoca a tu Dios, quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Saben, hermanos, que es una tristeza, hermanos, a veces que un pagano nos amoneste, que amoneste a un creyente porque no ora? Qué tremendo eso, hermano. Miren, escuchen, hermano, las personas nos observan y esperan que tengamos conductas conforme a la fe que profesamos. El profeta de Dios debería ser quien exhortara a los demás a orar. Esa era la oportunidad de dar un testimonio al capitán y a toda la tripulación de que hay un Dios vivo, que está el Señor de los ejércitos, que oye la oración y que puede calmar la tormenta. Pero no lo hace. Y cada vez
en que hay un conflicto, hermanos, entre lo que el creyente cree y lo que hace, se produce un daño emocional a las personas que no conocen a Dios. Yo no sé si tú has sido de piedra de tropiezo, yo sí he sido, hermano. Y sabes que las personas, en serio, aunque no son cristianas, en ese momento como que se ponen bien cristianas. Y te lo dicen, no, yo esperaba de ti otra reacción. Ay, hermano, ese que es... Eso es lo contrario de lo que dijo Jesús en la oración. Santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Ya lo hemos explicado, y santificado sea tu nombre así rápido, es decir, ¿sabes qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Eso es santificar el nombre de Dios porque estás adorando a Dios por la conducta de alguien. Bueno, aquí es todo lo contrario, ¿sabes qué? Es una vergüenza para Dios. Eso, hermanos, es triste. Yo no sé, nos hemos encontrado, te digo, gracias a Dios, ¿verdad? Ya he pasado varias etapas y voy a seguir pasando. Pero yo me acuerdo, hermanos, al principio, yo decía, oye, ¿tú eres cristiano? Pues decía groserías y sacaba pretextos para no ir a la iglesia y tantas otras cosas. Entonces la misma gente, o sea, espera algo de nosotros. Yo me acuerdo de una ocasión, uno que era maestro en la iglesia donde yo me encontraba. Este hermano pues enseñaba y todo, y de repente dejó el ministerio de vivir en la iglesia y se fue a vivir a la casa, a la casa de su esposa. Su esposa vivía en el otro lado. Y me acuerdo que ahí, porque a mí me tocó ir ahí a visitar al hermano o a dejarlo alguna que otra vez, algo así. Me acuerdo que ahí había unos vecinos que eran malandros, ¿no? Y de principio este brother les hablaba de Dios y eso. Entonces pasó el tiempo y él dejó de ir. Para no hacerles tan larga la historia, cayó a las drogas de nuevo porque él usaba drogas. Entonces me acuerdo que al tiempo ya no iba y yo lo fui a visitar. Esos que estaban a un lado, estaban adentro de su casa, haciendo ya saben qué. Para no hacerle tan larga la historia, esa casa se la desmanteló este brother. Le vendió todo a la señora que está en Estados Unidos. ¿Se imaginan? Los que estaban ahí diciendo, mira, tú eres el que nos hablabas y ahora aquí nos estamos inyectando. Qué vergüenza. Y saben, hermanos, a veces son cosas tan pequeñas que no vemos. Nosotros no tenemos nada que estar escuchando canciones del mundo. La gente nos ve. Y hay gente que está ahí y tú primero, ay no, yo eso no. Y luego cuando las estás escuchando con ellos, hermano, qué vergüenza, hermano, para el Señor es eso. Cuando nos inmiscuimos en chismes, en mitotes, y no hay una diferencia, nos está pasando lo mismo que el profeta Jonás. Entonces, miren, al principio Jonás cree que podía salirse de la situación, de lo que Dios le había ordenado, ¿verdad? Pero escuchen lo que pasó. Dijo, pues aquí estoy dormido, le dijo el capitán, ¿no? Y a uno de los marineros se le ocurre una idea. Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. ¿Se imaginan? Bueno, aquí tenemos entonces este segundo hecho de Dios, excepcional. Miren, no sabemos cuántas personas habían en ese barco, pero no importa. Echaron suertes y la suerte le cayó a Jonás. Miren, ignoramos qué tipo de procedimiento se utilizó para echar suertes, pero escuchen. En la marinería antigua, cuando había que elegir a alguien de entre toda la tripulación, el procedimiento más común y sencillo consistía en ver quién sacaba de una bolsa al azar un trapo oscuro. ¿Ok? Un trapo oscuro. Ese era el procedimiento, ¿ok? Porque había puros trapos blancos. Era una bolsa que tú no alcanzabas a ver, tú nomás metías la mano. Imagínense la cara de Jonás cuando entraba uno y sacaba el blanco y el otro y el blanco y el blanco y el blanco y Jonás ahí. ¿Se imaginan? Estaba fastidiado. Que ni uno sacara el trapo negro. Entonces, me imagino también que Jonás de pronto se puso pálido cuando le dijeron, ven para acá, sigues tú. Y que le toca el trapo oscuro a Jonás.
Imagínense esa escena, todos los marineros quedándose mirando así, por tu culpa. Miren, ayer que yo venía de Los Ángeles, ya venía yo en la camioneta donde me traen a mí, yo ya no vengo manejando. Empecé a platicar con uno. Son de esas personas que te da chiste, gracia cuando hablan porque se enojan solos. ¿Sí conoces a gente? Y que se agarra peleando solos y tú te quedas así como que... ¿ah? Entonces pues yo me venía riendo en mi interior, dije, aquí voy a pasar el tiempo. Y bueno, me venía platicando la historia donde él chocó, pero él no tuvo la culpa. O sea, me contó rápidamente que él venía con otro y el otro venía manejando y que el otro se venía durmiendo y que le dijo, mira, párate ahí, cómate un Red Bull, un café o déjame manejar a mí. Que en una de esas, de un volantazo el otro y medio se despertó, llegó por un café. Total que se queda dormido y se despierta cuando está tirado en la arena porque el carro volcó y... Entonces a lo que voy es que me estaba diciendo, no sabes el coraje que le agarré. Este cuate dijo, porque por su culpa, mira, mi hijo tenía 1 mes de nacido, yo acabado de casar, mira todo lo que hubiera perdido por culpa de él. Entonces, me puedo imaginar, ¿verdad? Lo que estaba pasando aquí, todos los marineros volteándolo a ver, a él, mira, por tu culpa nos andamos, mira, tirando todo, vamos a morir por tu culpa, tú eres el culpable. Y luego viene en Jonás 1:8, dice, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Y bueno, Jonás da una respuesta verdadera y detallada. Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos. No, es que cada palabra tiene algo muy importante, hermano. Y fíjense lo que declara aquí adelante, dice, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, y luego en el versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Dios, ya que Él se los había declarado. Bueno, este interrogatorio de los marineros es completamente lógico. Escuchen esto. Si dices que tu Dios hizo el mar, ¿cómo podías pensar que ibas a huir de Él en el mar? Imagínense, la respuesta de Jonás, en cambio, es incongruente, la verdad. Soy hebreo y temo a Dios. ¿Será? ¿Cómo es posible decir que temes a Dios si lo estás desobedeciendo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Ay, Dios. Muchos de nosotros estamos como Jonás. Le decimos Señor, Señor, pero escuchen, hermanos, el Señor no ha cambiado. El Señor está ahí y tú, ay, Señor, aquí a las 10 de la mañana, domingo. Y estás pero que desbordado y soy tuyo y que mi vida te pertenece. Y el Señor así. ¿Y qué más? Pero al salir empezamos con cosas. ¿Tú crees que esa oración, por más que te desgargantaste, a Dios le impresionó, hermano? Ay, hermano, en serio debemos de tener cuidado más lo que hablamos. La verdad. Bueno. ¿Cómo es posible, Jonás, que tú digas que temes a Dios y estás huyendo de Él, Jonás? O sea, le estaban predicando al profetizo, pues, ¿entienden? Eso es como si dijéramos, temo a Dios, pero me aviento mis cancioncitas. Ah, ¿en serio? Temo a Dios, pero fumo. Temo a Dios, pero me drogo. Temo a Dios, pero tengo un amante. Temo a Dios, pero veo pornografía. Temo a Dios, pero robo. Temo a Dios, pero miento. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos tan diferentes que Jonás. Por eso tenemos que contextualizar la Biblia. En pocas palabras, Jonás estaba diciendo, temo a Dios, pero me quiero salir con la mía.
Voy a hacer la voluntad de Dios cuando esa voluntad concuerde con la mía. ¿Ah, de veras? Pues ahí te vas a quedar, cuate. Ahí te vas a quedar, y ¿sabes qué? El Señor te va a forzar, o si no es que ya te está forzando, o nos va a forzar a que nuestra voluntad se haga pedazos, para que un día le diga, Señor, haz tu voluntad. Pues si era tan fácil que dijeras que sí desde el principio, Jonasito, Jonases, pero está bien. Váyanse al pez, pues. Váyanse al pez. Jonás había decidido desobedecer a Dios de forma deliberada. Hermanos, ¿cuántas lágrimas han provocado aquellos que hacen lo que saben que está mal y lo siguen haciendo? ¿Cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento no hemos causado en eso? Bueno, en el versículo 11 leemos y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Me acuerdo que mi mamá me decía, ¿qué hago contigo? Y yo pues, ámame más, tenme más paciencia, ¿no? Me encerraban por ahí algunos meses. Y fíjense, cuando le preguntan esto al marinero, ¿qué hacemos contigo para que el mar se nos calme? Es en el momento, hermanos, cuando Jonás pierde la oportunidad de que el libro que lleve su nombre tenga solo un capítulo en vez de 4. Pónganme atención, hermanos, esto es muy importante. Cuando a Jonás le hicieron esta pregunta, él perdió esa oportunidad de que el libro de Jonás nomás tuviera un capítulo en vez de 4 capítulos. Hermanos, ¿qué hubiera sucedido si en ese instante Jonás hubiera caído de rodillas y hubiera clamado a Dios pidiendo perdón por su pecado, por su rebelión, por ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué hubiera acontecido si en ese instante se hubiera desgarrado sus vestidos y golpear su pecho y hubiera clamado arrepentido por la misericordia y el perdón de Dios? Hermano, escúchenme, no me cabe ni la menor duda por la Biblia que el Señor lo hubiera perdonado. No, hermano. Acordémonos de las palabras de David en el Salmo 51, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. En el Salmo 103:10, no ha hecho conforme con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero ¿saben qué hizo Jonás? No quiso caminar como el pueblo de Dios 11 días. Ustedes saben que después de los 11 días, los 40 años fueron de oquis, en la cuestión de que caminaron extra. Pero claro, fue un trato de Dios. Pero eran 11 días, hermano, 11 días para que llegaran al punto donde Dios quería llevarlos. Pero el pueblo, así como nosotros, somos tercos. Jonás, escuchen, quiero que entiendan esta aplicación porque es muy importante, hermanos. Jonás nomás no quiso arrepentirse. Así como te dice la palabra, nos dice, hermano, o sea, nos dice la palabra, ir a hacer esto, es lo otro, y no. Así soy yo. Síguele, Jonásito. Te va a tragar la ballena chimuela, vas a ver. Jonás no quiso arrepentirse, hermano. Entiendan esta aplicación, por favor. Había llegado un punto, Jonás, entiendan, que prefería morirse antes de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí entienden eso? ¿A poco creen que Jonás sabía que al caerse allí iba a estar una ballena y a los 3 días? ¿Ustedes creen que Jonás pensaba eso? Jonás quería morirse antes de hacer la voluntad de Dios. Hermano, escúchame lo que
te voy a decir, así estamos de tercos a veces. Queremos hacer nuestra voluntad, aunque sabemos que no nos irá bien. Ya me sequé la boca, Jonás, espérense. Queremos hacer nuestra gadarena voluntad, en vez de reconocer que estamos mal. Ay, pastor, hubiera seguido con la fidelidad. Sí, también, luego, mañana hablamos. Pero hermanos, entendamos, porque esto es una riqueza. ¿A dónde nos puede llevar nuestra terquedad? ¿A dónde? Hermano, es algo deplorable cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto. Hermanos, en serio, miren, en este poquito tiempo he conocido a muchas personas que tenían un compromiso o parecían tener un compromiso con Dios irrevocable. Pero algo pasó y se desviaron y se fueron en contra de la voluntad de Dios, voluntariamente. Hermanos, escuchen esto, porque yo sé que si no, pues es aquel que nos... No, escúchame. Todos tenemos un poco de Jonás adentro de nosotros. Todos. Por eso el apóstol Pablo, cambiado, contextualizado, decía, yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, los marineros, escuchen, entonces agarran a Jonás, miran a Jonás, porque el más se embravecía más y más. En el versículo 11, miren, es como si el Señor en su omnipotencia estuviera aumentando la intensidad de la tormenta progresivamente. Los marineros trataban en vano de volver a tierra. Pues claro que no lo iban a hacer. Jonás tiene que tomar una decisión. Arrepentirse y pedir perdón a Dios. O ¿saben qué? O persistir en su decisión de huir de Él. ¿Y qué creen que pasó? Pues como Agallón Mafafas quiso hacer lo suyo. Así como el Señor nos dice, ya deja eso que estás haciendo, hijo. Ya deja eso que estás haciendo. Jonás persistía en huir de Dios. Y esto es lo que finalmente hace que en el versículo 12 Jonás diga, levántenme y échenme al mar y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Escúchenme por favor, hermanos, esta aplicación. Yo he oído muchas enseñanzas y no quiere decir que yo tenga la interpretación, la última interpretación, pero escúchenme porque esta aplicación, hermanos, es la más pegada al original. Jonás prefería morir antes de arrepentirse, hermanos. Esto es trágico, es en serio, hermanos. Jonás prefería morir antes de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no se tira él mismo al agua? Si sabía cuál era la solución, a ver, ¿por qué no se tiró él mismo? Jonás 1:13, ¿verdad? Miren, quizás Jonás no tenía la suficiente voluntad para hacerlo. La respuesta más apegada, yo creo que Jonás estaba expresando su deseo mejor de morirse. Está pidiendo que lo ayuden a acabar con su vida. Y esto se llama suicidio. Jonás cree que si lo echan al agua, escuchen, en pocos minutos estará muerto. Y se habrán terminado todos los problemas de ellos. Pero el suicidio no es una solución. Una vez más, hermanos, Jonás nunca había leído su libro. ¿Por qué quiero volver a enfatizar esto? Porque él ignoraba lo que iba a suceder. Una vez más, Jonás no sabía que iba a estar un pez ahí con la boca abierta.
No, porque si no hubiera sido así, si Jonás hubiera sabido que no iba a morir, no hubiera pedido que lo echaran al mar. Para Jonás era su escapatoria. Escuchen, hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la terquedad de un hombre que quiera ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Saben hasta dónde y dónde lo vamos a ver físicamente? En el juicio del gran trono blanco, donde personas se les dieron la oportunidad de arrepentirse, pero prefirieron morirse. No, yo prefiero morirme con mi droga, con mi adulterio, con mi mentira. Hermano, no te puedes volver a casar, hermana, no te puedes volver a casar porque ya cometiste, ya es adulterio. No, yo tengo que ser feliz. Hermano, escúchenme, o sea, son cosas así que, pero es que yo quiero. Ok, Jonás, está bien. Ese día, hermanos, en el juicio del gran trono blanco, vamos a ver esto, hermano. Tristemente, personas prefirieron irse al infierno antes de reconocer sus pecados, hermano. En serio se los digo. Yo no sé si usted ha conocido personas, yo sí, hermano, ya se están muriendo, bien enfermos, con el hígado destrozado y con una caguama a un lado, con un vivavilla al otro lado. No, pues así me quiero morir, es mi vida. Personas con diabetes, hermano, comiendo chocolates. Yo lo viví pues cerca. Oye, por favor, le decía, mira, déjame a mí, déjame. Ok, ahí estás. ¿Y dónde estás ahorita? Qué bueno que estás en la presencia de Dios, pero pudieras haber terminado tu carrera más sano, más sana. ¿Me entiendes, hermano? Personas con alta presión. Estoy poniendo un ejemplo nomás. No comas sal. Ah, no, te encanta echarle sal. No vas a durar mucho, brother. Te va a dar un derrame cerebral. ¿Te das cuenta, hermanos, a dónde llega nuestra terquedad? Quiero que entiendas que tenemos un Jonás adentro. Sabemos que no orar nos va a causar problemas. Ah, pues no oramos. En serio, hermanos, en serio. Quiero que entiendan esto, hermano. Que entendamos esto. Que de una historia para niños no tiene nada. Es un profeta berrinchudo, entiéndanlo, hermano. Así como Tunas y Yogi, ¿verdad? En el versículo 14, entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, esto es tremendo, hermanos. Por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Hermano, usted puede entender cómo unos paganos tuvieron misericordia de él y él, siendo un hebreo, no quiso tener misericordia de los ninivitas. ¿Se puede usted imaginar esta escena? Y ni eso, hermano, ni el clamor de los marineros y Jonás estando ahí emberrinchado a Gallón Mafafas. Tírenme, tírenme. ¿Se pueden, hermano, en serio? No estoy enojado ni nada, nomás estoy interpretando esto, pues, entiéndanme. Oye, ellos clamando, o sea, miren, en serio, Dios le habló más a Jonás que a Caín antes de matar a Abel. Por uno y por otro lado, ya no, o sea, nomás no. En el versículo 14, clamaron ellos, dijeron, ¿verdad? No nos haga responsable entonces de este sangre inocente, porque tú, oh Señor, así has querido que lo hagamos. Miren, estos hombres, hermanos, eran ahora sí que unos viejos lobos de mar. Ellos sabían las implicaciones que o era él o era toda la tripulación. Ellos no se asustaban con cualquier mareíta así tranquila. Ellos cuando reaccionaron así era porque sabía que el barco se estaba quebrando. Pero aún así ellos no querían tener esa responsabilidad de participar en la muerte de un ser humano. Jonás había pagado su pasaje y ellos tenían la responsabilidad de llevarlo a ese destino. ¿Cómo es posible que Jonás creía que su Dios no lo iba a perdonar?
¿Cómo es posible que no considerara la posibilidad de arrepentirse? Jonás prefiere la muerte antes que hacer la voluntad de Dios. Jonás estaba pensando, no, hombre, me sumerjo, rápidamente las aguas me van a tragar y en pocos minutos voy a perder el conocimiento y ahí se acabará todo. Jonás ganaría. ¿Sí? ¿Cómo no? El Señor pierde y yo gano. No, jamás pasará eso, hermano. Jamás le vamos a ganar al Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él le quiere dar a Jonás una segunda y una tercera oportunidad. Este es el gran mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Dios tiene un plan y se va a cumplir absolutamente en todos los detalles, hermanos. Nosotros no vamos a poder resistir a hacer su voluntad. Pero Él en su misericordia, hermanos, nos va a dar una segunda oportunidad, una tercera, pero bien sabrosa. Si por las buenas no quisimos, agárrate, agarrémonos, porque nos va a quebrar. Dice el versículo 15, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar cesó su furia. Tan pronto como el cuerpo de Jonás golpeó el agua, se hizo una calma absoluta. Los marineros nunca habían visto algo así. Miren, en una ocasión los discípulos despertaron a Jesús, ¿se acuerdan? Porque estaba una tormenta ahí en el lago de Galilea y creyeron que iba a perecer, pero el Señor reprendió al viento y al oleaje y se hizo gran bonanza en Lucas 8:24. Miren, cuando los marineros que habían arrojado a Jonás en el mar vieron que la tormenta había cesado repentinamente, ¿saben qué pasó? Miren el versículo 16. Temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos, hermanos. Ay, hermanos, y miren, si el plan de Jonás se hubiera cumplido, su libro, una vez más, tuviera un solo capítulo. Hermanos, ¿cuántos capítulos lleva Dios con nosotros por estar de tercos? Infinidad, ¿verdad? Ya parecemos novela. Y más la serie de Smallville que duró como 10 temporadas. Y no salían de lo mismo, ya queríamos que Lana se casara con el Ken, pues y nomás no, ¿verdad? Se quedó con Luisa Lane. Y no la vi, no la vi toda, la verdad, pero en serio, pues ya cada capítulo cerraba con que Lana subía a la cabaña con el Clark y nomás no, se la ganó el pelón y pues no, o sea, ay no. Bueno, así es nuestra vida, hermano. Puras de terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra vida sea de pocos capítulos, porque alargamos el proceso, hermano. Miren, cuando Dios tiene un plan perfecto, Él va a hacer que todo suceda, hermano. Así que vale más doblar las manos, hermanos. Se los digo en buena onda. Jonás es. Miren, hermanos, en el momento que los marineros alzan a Jonás sobre la borda del barco, me imagino, hermanos, cómo abre los ojos con horror. Jonás al ver las olas, ¿se imaginan? ¿No crees que va diciendo, ay, gracias, Señor? Al tocar el agua, hermanos, en una fracción de segundos, el cuerpo de Jonás tenía que haber sufrido un frío intenso. Hermano, el agua no es como tú te metes aquí a San Felipe, no. Al fondo del mar, allá, para adentro, el agua está muy helada. No dura mucho un cuerpo ahí. Si nosotros pudiéramos ver esa escena con una cámara subacuática, submarina, nos diéramos cuenta que en pocos segundos Jonás iba a perder el sentido. Una muerte inmediata. Pero para su sorpresa, lo que pasó es que él podía respirar.
le zumbaban los oídos y le costaba mantener el equilibrio en el lugar donde él estaba, pero él estaba en otro lugar y se movía para todos lados, oscuro. Y volteaba hacia todos lados, ¿y dónde estoy? Y volteó a ver y estaba Pinocho y de Gepetto, ya no, esa es otra historia, pero bueno. De pronto, ¿verdad? Jonás se da cuenta que había viajado al centro de un zoológico. De pronto, Jonás se da cuenta que estaba en otro lugar y no muerto. Hermanos, Jonás es la primera persona que ha estado en un submarino biológico. El versículo 17 nos dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Y este estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Dios, hermanos, en su misericordia le había dado otra oportunidad más a Jonás. El mismo Jesús lo menciona claramente en Mateo 12:40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Miren, esta comparación de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con los días en el sepulcro. En ningún momento, hermanos, se hace una comparación de Jesucristo con Jonás. En su carácter, olvídense, Jesús fue obediente y Jonás fue desobediente. ¿Okay? Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces Jonás se lleva la decepción más grande de su vida cuando se da cuenta que no muere. Y pudo vivir en carne propia lo que más adelante se escribió, Jonás 2, versículo 9. La salvación pertenece a Jehová. Final, hermanos. Esta historia entonces está llena de lecciones para nosotros. En serio. ¿Será posible que Dios ame a personas que a mí me desagradan? ¿Será posible? ¿Será posible que yo tenga que aprender más acerca del carácter de Dios? Claro que sí. Hermano, Dios hace maravillas actuando sobre la naturaleza. Miren, los lugares mencionados en el libro de Jonás pueden ubicarse fácilmente, hermano, ¿verdad? Tarsis corresponde a la antigua Tartesia, en el sur de España, cerca de Cádiz. Nínive está situada enfrente de donde hoy es la ciudad de Irak, en Mosul. Dios obró, hermanos, en lugares reales. Esto no es una historia acá nomás. Y nos presenta como aquel que tiene todo bajo su perfecto control en la naturaleza. Él puede controlar el viento, la intensidad. Puede enviar a un pez de un tamaño especial, apropiado, para tragar a un hombre sin destruirlo. Hay varios hechos muy importantes en este relato, hermanos. Miren, en primer lugar, se describe una tormenta que parece dirigida desde un control remoto. Hay hechos extraordinarios, hermanos. El hecho de que el barco esté a punto de romperse, pero no se rompe. En segundo lugar, se echan suertes y esta cae sobre Jonás. Luego el mar se calma de inmediato cuando Jonás es arrojado a él. Es interesante, hermanos, que una vez más marineros de gran experiencia, que habían vivido muchas tormentas, se pudieron asombrar de esa calma sobrenatural que vino. Una vez que Jonás estuvo sumergido, el Señor le envió un pez al lugar preciso en el momento exacto. ¿Qué podemos decir aquí? Miren, hermanos, en serio, si nos vamos a las ciencias, Jonás tenía un 99.99% de posibilidades de morir. Pero Dios, en su providencia, impidió que esto sucediera. Aplicación. Por lo menos hay 3. En primer lugar, Jonás desobedeció el claro mandato que Dios le había dado. Número 2, se aísla
se separa del resto de la gente y se va al fondo del barco a dormir. Jonás estaba en depresión. Número 3, al pedir que lo echaran al mar, realmente estaba decidiendo suicidarse, porque esto para él era su única alternativa. Pero Dios cumple su plan, hermanos, más allá de la voluntad contraria del profeta. Y en su infinita misericordia actúa con poder sobre la naturaleza para salvarlo y darle una nueva oportunidad para poder recausar esa vida que se pensaba terminada. Hermanos, yo quiero que veamos esta historia como es y que nos demos cuenta que jamás vamos a poder ir en contra de Dios, que no vamos a ir en contra de su voluntad, que por más que intentemos ir al lado contrario, vamos a regresar al lado donde Dios quiere que estemos. El problema va a ser que mientras eso pase, hermanos, vamos a sufrir nosotros, pero van a sufrir todos los que estén a nuestro alrededor. Así que por favor, hermano, dejemos de huir de la voluntad de Dios. Porque de que vamos a volver, vamos a volver. Si vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿saben cuál fue una de las cosas que a Jonás le pasó por andar huyendo de la voluntad de Dios? Y eso es lo que podemos ver en muchos ministros, en muchos cristianos. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y regresamos, Dios cumple su propósito. Pero a Jonás se le conoce como el profeta amargado. Y saben, hermanos, el huir de la voluntad de Dios produce amargura en nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, porque podemos regresar a hacer la voluntad de Dios, pero con un corazón amargado. Así que doblemos las manos y voy a dar unas hojas porque hice unas preguntas para ayudarnos a reflexionar de este tema. Son 4 nada más. Y le voy a pedir que las conteste con todas. No me las muestre a mí, pero por favor no las tire como las otras. Contéstelas para que esa enseñanza lo pueda haber hecho reflexionar. Amén, Jonasas. Amén, Jonases. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Oh, gracias por recordarnos lo terco que somos, Señor. Perdónanos por ser lo que somos, Señor, tercos. Ayúdanos a aceptar tu voluntad sin hacer preguntas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que tu voluntad es perfecta, Señor, y que cuando hacemos tu voluntad, Señor, vamos a estar seguros, pero también, Señor, los demás estarán seguros. Y cuando no lo hacemos, Señor, vamos a terminar mal y aparte vamos a hacer daño a los demás. Pero por favor, Señor, que no nos pase. Que no nos pase, Señor, morir en nuestro aferramiento, porque Jonás solamente hubo uno. Quizás nosotros no tengamos la misma suerte. Qué triste sería, Señor, ese gran día, estar condenados por no haber hecho tu voluntad, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender que no podemos hacer lo que nosotros queramos con el Dios que todo lo puede y que todo lo ve. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén, hermanos.